Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras. Tú eres mi baluarte y mi refugio. Por tu nombre, condúceme y guíame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Al emigrar los hombres desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Sinaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos. Utilizaron pues ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos antes de dispersarnos por la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Vayamos pues y confundamos su lengua, para que no se entiendan unos con otros. Entonces el Señor los dispersó por toda la tierra y dejaron de construir su ciudad. Por eso la ciudad se llama Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de todos los hombres, y desde ahí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 32 decimos: dichoso el pueblo escogido por Dios. Todos: dichoso el pueblo escogido por Dios. Frustra el Señor los planes de los pueblos y hace que se malogren sus designios. Los proyectos del Señor duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, dichoso el pueblo que escogió por suyo. Todos: dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Todos: dichoso el pueblo escogido por Dios. Aleluya, aleluya. A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan
conmigo. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos orar e interpretar tu palabra. Amén. Te damos gracias, Señor, Dios del amor, Dios de la bondad, Dios de la misericordia, por este maravilloso día que nos has regalado. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias, Señor, por la familia. Gracias, Señor, por papá, por mamá, por la esposa, por el esposo, por los hijos, por cada persona que forma parte de nuestra familia. Bendito, alabado, adorado, glorificado seas, Dios de bondad, Dios de misericordia. Gracias, Señor, porque hoy me has permitido ver una vez más la luz del sol. Gracias por el aire que respiramos. Gracias, Señor, por la tierra que pisamos. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros. Gracias, Padre bueno. Gracias, Dios de bondad y de misericordia, porque sin merecerlo, hoy nos has concedido esta nueva oportunidad de poder darte gracias, poder alabarte, poder bendecirte, pero también, Señor, de poder alimentarnos una vez más con tu palabra, palabra de vida eterna. Señor Jesús, queremos colocar ante tu presencia todas aquellas personas que han pedido una oración por ella, aquellos que constantemente piden que hagamos una oración, de una manera especial los enfermos. Nos colocamos delante de ti en tu presencia, Dios de bondad y de misericordia, para que pase sobre ellos tu mano sanadora, para que puedas restablecerlos en la salud, para que puedan volver a sus quehaceres diarios. Tú conoces sus mentes, sus corazones, Señor, saben cuáles son las intenciones de cada uno de ellos, pero acudimos a tu bondad y a tu misericordia, pues como expresa el salmista, eres un Dios que no se deja ganar en generosidad. Por eso, Señor, venimos ante ti, Dios de bondad, Dios de misericordia, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias. Gracias, Señor, por todas las bendiciones. Gracias, Señor, por quedarte con nosotros. Gracias, Señor, por bendecirnos. Bien, sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios de este día. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Hoy el Evangelio de San Marcos que hemos escuchado nos habla de que hay que cargar la cruz. Para ser verdaderos discípulos del Señor, hay que cargar con la cruz, con nuestra propia cruz. Por eso vamos a hacer una reflexión en torno a esta palabra que hemos escuchado. Pero primero quisiera comenzar con una cita bíblica. Vamos a ubicar en la palabra de Dios el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Vamos a escuchar cómo el Señor primero se nos muestra como el camino, la verdad y la vida. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces, fíjense que la primera cosa, Jesús es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero para seguir el camino del Señor, para poder seguir esta verdad de Dios, para poder obtener la vida eterna, debemos cargar con nuestra propia cruz. Debemos cargar con ella. Era lo que nos decía el Evangelio de San Marcos que hemos escuchado. Dice, en aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y le dijo: el que quiera venir conmigo, el que quiera venir con el Señor. O sea, para poder ir con el Señor debemos tener varias cosas. Primero, que renuncie a sí mismo. Que renuncie a sí mismo. ¿Qué significará renunciar a sí mismo? Vamos a ver si lo podemos escudriñar a la luz de la palabra de Dios. Debemos renunciar a nosotros mismos. Debemos renunciar a nuestras miserias, debemos renunciar a nuestros pecados, debemos renunciar a nuestras debilidades, debemos renunciar a todo aquello que no nos deja acercarnos al Señor. Primera cosa, debemos renunciar al pecado, ¿no? Debemos renunciar a tantas cosas para seguir al Dios vivo y verdadero.
debemos renunciar. Fíjense, el Evangelio dice: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Y yo creo que un mayor o el mejor ejemplo de renuncia a sí mismo nos los da el mismo Cristo, nos los da el mismo Señor. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, específicamente en el versículo 41, dice: después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué significa renunciar a sí mismo? Dejar de seguir nuestros propios intereses, nuestras propias avaricias, nuestras propias miserias, nuestros propios pecados, para comenzar a seguir realmente lo que Cristo quiere y anhela de cada uno de nosotros, es decir, hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios. Por eso dice el Evangelio: el que quiera venir conmigo. ¿Qué significa venir con el Señor? ¿Qué significa ir con el Señor? Primero, que debemos renunciar a nosotros mismos. ¿Cuántas veces cómo nos cuesta renunciar, no? Cómo nos cuesta renunciar a la pereza, cómo nos cuesta renunciar a veces a las malas palabras, a la blasfemia, al chisme, a la difamación, cómo nos cuesta a veces renunciar al egoísmo, al orgullo, a la envidia, a la vanidad. Cómo nos cuesta renunciar a tantas cosas que muchas veces están arraigadas en el corazón del hombre. Y si nosotros no aprendemos a renunciar a eso, difícilmente seremos verdaderos seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a tener un Cristo hecho a nuestra medida. Entonces vendrán doctrinas diabólicas. Ya lo expresa 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Lo dice claramente, ¿no? Que vendrán espíritus engañadores. Y estos vienen con doctrinas diabólicas. Entonces, si nosotros no renunciamos a nosotros mismos para seguir a Cristo, para tratar de hacer la voluntad de Dios, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 41. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba a Dios. Oraba con estas palabras: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que se haga la voluntad de Dios. Y cómo nos ha costado comprender cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, cuál es la voluntad del Señor. Nos ha costado mucho, nos ha costado, ¿no? El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo. Debemos aprender a renunciar a nuestras miserias, a nuestros pecados, a nuestras debilidades, queridos hermanos, para poder seguir realmente al Señor, para poder seguir realmente a Cristo. Debemos aprender a renunciar a todo aquello que nos ata al pecado, a todo aquello que nos ata aún a esta vida, para poder tener la vida de Cristo, para poder obtener la vida del Señor. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Cargar con la cruz. El que quiera venir conmigo, venir con el Señor. ¿Qué significa ir con el Señor? Vamos a verlo desde el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. El que quiera venir conmigo. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Fíjense cómo comienza Mateo capítulo 11, versículo 28 a decirnos qué significa ir con el Señor. Vengan a mí los que van cansados. Ir con el Señor significa renunciar a nosotros mismos. Aunque a veces el peso de la vida, de los pecados, de las debilidades, muchas veces nos impiden. Muchas veces esa cruz se torna un poco pesada, un poco difícil, ¿no? En la familia, ¿cuántas veces la cruz se torna difícil? En el trabajo, en la realidad que nosotros tenemos o nos desenvolvemos. Por eso el Señor dice: vengan a mí los que van cansados.
llevando pesadas cargas. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a cargar la cruz de nuestras vidas? Es demasiado pesada, pero a veces el orgullo, a veces el egocentrismo nos impide pedirle la ayuda a Dios, porque creemos que con nuestras fuerzas lo vamos a lograr. Creemos que con nuestras habilidades, con nuestras actitudes lo vamos a lograr. No, Señor. La cruz se torna en ciertos momentos de la vida demasiado pesada, demasiado difícil. Y es ahí donde con humildad y con sencillez debemos volver al Señor. Fíjense, dice Mateo 11:28, vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, pues mi yugo es suave y mi carga ligera. Que la cruz se torne ligera significa que estamos realmente siguiendo a Cristo. Fíjense que este evangelio de hoy de Marcos, capítulo 8, versículo 34 en adelante, dice, ¿no? El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. La perderá. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para soportar la cruz? Pues siguiendo al Señor, teniendo humildad, reconociendo que necesitamos de Dios. Pero ¿cuántas veces hemos perdido la vida simplemente por seguir nuestros propios intereses? Vamos a pensar un poco en aquellas personas que renuncian a ser verdaderos cristianos, verdaderos seguidores de Cristo para seguir doctrinas diabólicas. O aquellos que renuncian de servir al Señor para comenzar a servir al demonio. Decía el santo cura de Ars, cuando vivía en Francia, decía este santo cura de Ars algo muy interesante, ¿no? De cada un pueblo 20 años sin sacerdotes y adorarán a las bestias. ¿Por qué? Porque simplemente sin el sacerdocio no hay Eucaristía, y sin Eucaristía no está la presencia real de Cristo. Entonces, cuando usted y yo reconocemos que necesitamos de ese Cristo, debemos volver al Señor. Y volver al Señor significa tener humildad en nuestras vidas. Significa tener humildad, significa seguir realmente a Cristo, hacer la voluntad del Señor, que muchas veces nos cuesta a cada uno de nosotros. Por eso hoy la palabra del Señor nos hace esa invitación: renunciar a nosotros mismos, tomar la cruz del Señor, tomar la cruz de nuestras vidas, tomar la cruz de nuestras miserias, de nuestros pecados, de nuestras debilidades. Esa es la cruz que debemos tomar para seguir verdaderamente a Cristo, para ser verdaderos seguidores del Señor. Y no tratar de perder la vida, no perder la vida siguiendo nuestros propios intereses, no perder la vida siguiendo nuestras propias intenciones. No, Señor, debemos seguir realmente a Cristo, debemos seguir realmente al Señor, al Dios de la vida, al Dios del amor, al Dios de la bondad, al Dios de la misericordia. Porque para eso nos dice el Señor: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la salvará. ¿No? El que pierda su vida por mí y por el Evangelio. Anunciar el verdadero Evangelio de Cristo. No cualquier doctrina por allí inventada por los hombres. Es más, dice la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17 en adelante, dice: sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en lo que siguen nuestro ejemplo, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuánta gente ha renunciado a seguir la cruz de Cristo? ¿Cuánta gente dice que la cruz es signo de maldición? ¿Cuánta gente aborrece la cruz porque dicen: no, es que Cristo fue crucificado en la cruz, por tanto la cruz es signo de maldición? No, Señor. La misma palabra de Dios es clara, ¿no? La misma palabra de Dios dice: la cruz es poder de Dios, porque Pablo siempre nos va a presentar a nosotros un Cristo crucificado. Por ejemplo, en San Juan capítulo 3, versículo 14 al 16 dice: el Cristo crucificado es la expresión máxima del amor de Dios. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 1, viene Pablo a presentarnos un Cristo totalmente crucificado.
En Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice que el diablo fue destruido en la cruz. Allí fue destruido el demonio. Y fíjense cómo Filipenses capítulo 3, versículo 17 al 20 nos dice: sean imitadores míos, hermanos. Y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se lo he dicho a menudo y ahora se lo repito: la perdición los espera. Su Dios es el vientre. Cuando usted renuncia a la cruz, cuando usted no toma su propia cruz, cuando usted no es capaz de reconocer sus miserias, sus pecados, cuando usted se inventa un Dios hecho a su medida, porque ¿sabe cuál es el gran problema de muchos católicos y especialmente aquellos, entre comillas, llamados católicos que están poco formados, que son fáciles de seguir cualquier doctrina diabólica que se presente por allí, presentando un Cristo totalmente distinto, presentando un Cristo que no es el que nos dice realmente la palabra de Dios? Entonces dice la palabra, ¿sí?, para ellos, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Se los he dicho a menudo y ahora se los repito llorando: la perdición los espera. Su Dios es el vientre. Y se sienten muy orgullosos de cosas que deberían avergonzarlos. No piensan más que en las cosas de la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Simplemente tomando la palabra de Dios para decir cosas que el Señor no ha dicho y poder llevar a muchos a la perdición. Por eso, queridos hermanos, aprendamos a tomar nuestra propia cruz. Cada uno de nosotros debemos cargar nuestra propia cruz. Debemos permanecer firmes en el Señor. No debemos nosotros creer en cualquier autonombrado, no debemos creer nosotros en cualquier falso profeta, no, debemos permanecer firmes en el seguimiento del Señor, firmes en el seguimiento de Cristo. Ya lo decía San Lucas capítulo 22, versículo 28. Ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Vendrán pruebas, vendrán dificultades, vendrán adversidades, vendrán tentaciones, pero ustedes manténganse firmes. Ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas, porque cuando nos vayamos de este mundo al encuentro con el Señor nos va a decir a nosotros: ustedes permanecieron firmes. Ustedes no fueron capaces de dejarse persuadir por cualquier doctrina diabólica, no, porque la fe de ustedes estaba cimentada realmente sobre la roca que es Cristo, que es el Señor. Esa es la invitación del Señor. Cuando el Señor nos dice: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, significa permanecer fieles al Señor, permanecer fieles a Dios. Ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas, compartiendo las pruebas del Señor. Por eso les doy autoridad como mi Padre me la dio a mí, haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos para gobernar las 12 tribus de Israel. Le dijo el Señor a sus discípulos, aquellos que permanecieron firmes al lado de Cristo. La gente en ese momento los abandonó, pero los discípulos de alguna manera permanecieron con el Señor. Aunque algunos se dejaron seducir por el demonio, como pasa muchas veces, ¿no? ¿Cuántos se dejan seducir por el demonio y se van detrás de doctrinas diabólicas? Pero para los que permanecen firmes, la cruz significa poder de Dios. La cruz significa poder del Señor. Fíjense que la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, nos dice que debemos tener fija la mirada en Jesús. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, nos hace esa invitación, queridos hermanos, a tener fijos la mirada en Jesús. Vamos a leerlo textualmente de la misma palabra de Dios. Dice así: levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competición de la fe y la lleva a su término. Él escogió la cruz en vez de la felicidad. Fíjense, ¿no? Si nosotros somos verdaderos seguidores de Cristo, debemos tener nuestra mirada puesta ¿en quién? En Jesús, puesta en el Señor. Debemos tener nuestra mirada siempre puesta en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores.
Por eso Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice lo mismo. Levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competición de la fe y la lleva a su término. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Ustedes se enfrentan con el mal. Hay una lucha constante contra el mal. El mal quiere gobernar el mundo. El mal a través de sus servidores. Por ejemplo, el mal quiere gobernar, o el demonio quiere gobernar el mundo a través de aquellos que se van detrás de los brujos. Gente insensata que creen que el brujo tiene más poder que Dios. Creen que el brujo puede más que el Señor. Hay gente que eso sí es la verdadera idolatría. Cuando el Señor les dice que si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, ante esta gente idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Dígame, aquellos católicos que viene uno y le dice, mire, yo fui donde el brujo Petronilo, y entonces el brujo Petronilo, ese sí tiene poder, ese sí me sanó, ese sí me hizo aquello. Eso no es de Dios, ya lo dice la misma palabra de Dios. El Señor aborrece la hechicería, el Señor aborrece la brujería, el Señor aborrece a aquellos que consultan a los muertos. Eso lo aborrece totalmente el Señor, eso no va con Dios. Pero hay gente que creen que ahí está el verdadero poder. No, Señor. Cristo ha vencido al mundo, Cristo es el verdadero poder. Por eso dice la misma palabra de Dios, ¿no? Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se les ofrecía. Ustedes se enfrentan con el mal. Hay una lucha constante contra el mal, contra esas doctrinas diabólicas, contra esas doctrinas que prohíben, por ejemplo, bautizar a los niños, con esas doctrinas diabólicas que dicen y afirman que en la Eucaristía no está Jesucristo vivo, presente, real. Esas doctrinas diabólicas que dicen que no hay que tener la cruz porque la cruz es signo de muerte. ¿Quién le dijo? Si la misma palabra de Dios dice claramente, la cruz es poder de Dios. Es poder del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Son doctrinas diabólicas que simplemente quieren introducirse para ganar adeptos y no hacen que las personas sean verdaderos seguidores de Cristo. Por eso dice, ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijos, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Así que no nos pongamos tristes. Cuánta gente se molesta con el padre Eudis porque dicen que el padre Eudis le gusta pelear con los evangélicos, con los protestantes. No, a mí me da molestia, digámoslo de esta manera, utilizando esta palabra, que muchos católicos se dejen llevar por doctrinas falsas. Y entonces comienzan a inventarse un Dios hecho a su medida, que Dios es uno solo, que es solo Jesús, cuando el mismo Señor en el Evangelio, por ejemplo en el libro del Génesis que hemos escuchado, ¿qué dijo Dios? Dijo, vamos a confundir, son un solo pueblo y hablan una sola lengua, ¿sí? Entonces vamos a confundirlo. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, son un solo pueblo y hablan una sola lengua. Si ya empezaron esta obra, en adelante ningún proyecto les parecerá imposible. Y les dijo, vayamos pues, vayamos. Una palabra plural significa que no hay uno, que hay más. Aquello que dicen, no, que solo Jesús, es uno solo, que es un solo Dios, un solo Jesús, ya está, no. Es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Es más, el mismo Evangelio lo dice, ¿no? El que se avergüence de él, de Jesús, cuando venga con la gloria de su Padre entre los ángeles, Dios se avergonzará de él. Entonces significa que hay otras personas más. Por eso hablamos de un Dios uno, que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, tengamos siempre fija nuestra mirada en el Señor. Fijemos nuestra mirada en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, en Jesucristo, en el que todo lo puede. Sigamos a Cristo. No nos avergoncemos nunca de la cruz, porque no se adora la cruz, se adora el misterio de la Santa Cruz.
Adoramos a aquel que murió en la cruz. Que aunque para los protestantes la cruz es el arma con la que mataron a Cristo, para Dios, para la doctrina de la iglesia fundada por Cristo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Para esa doctrina, la cruz es el arma con la que Cristo venció al diablo. Por eso los católicos utilizamos la cruz como señal de donde Cristo venció al demonio. Y la cruz es poder de Dios. Jamás, queridos hermanos, vamos a encontrar en la Sagrada Escritura, jamás vamos a encontrar un texto, un capítulo, un versículo donde diga la cruz es maldita. No, la cruz, recuerden siempre, es poder de Dios. ¿Y dónde encontramos eso? Vamos a regalar esa cita para ir culminando. Primera de Corintios. Leamos la carta a los Corintios, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leerlo textualmente de la misma palabra de Dios. Dice, porque el lenguaje de la cruz resulta una locura para los que se pierden. O sea, para aquellos que viven lejos del Señor, para aquellos que no creen realmente en un Cristo crucificado. Dicen, el lenguaje de la cruz es una locura. Dicen que estamos locos porque nosotros tenemos la cruz, que cómo vamos a tener el arma con la que mataron a Cristo y todo lo demás. Pero escuchen lo que dice Pablo, es que yo no le voy a creer a lo que dicen Petronilo, ni Pánfilo, ni Teodoro. Yo le voy a creer a la palabra de Dios. Y en este caso Pablo escribe lo siguiente: pero para los que se salvan, queridos hermanos, para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. O sea, la cruz es poder ¿de quién? De Dios. Ya está. Lo que digan de ahí en adelante son doctrinas diabólicas, son invento de los hombres. Lo que digan de ahí en adelante sobre la cruz no nos interesa, porque aquí lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios, la cruz es poder de Dios. Que podamos tomar nuestra propia cruz, que podamos cargarla. El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Carguemos nuestra propia cruz. Ojalá que podamos cargar nuestra propia cruz. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. Sin la cruz perdemos la vida. Pero el que pierda su vida por mí y por el evangelio la salvará. Perder la vida por Cristo significa anunciar la palabra del Señor con toda su verdad. No con mentiras, con verdad, como lo expresa la misma Sagrada Escritura. Que seamos, pues, queridos hermanos, verdaderos seguidores de Cristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les habló cariñosamente el Padre Eudis Medina. No olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Padre Eudis Medina. Vamos a prepararnos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, y les acompañe para siempre. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.